los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Decía Jesús a Santa Faustina Kowalska, esa santa que recibió las promesas de Jesús, de su divina misericordia, que en la cruz la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. Y hoy precisamente vamos a hablar de la Divina Misericordia con un invitado muy especial que tenemos, que hemos ido hasta Brasil y desde allí está con nosotros nuestro invitado que a lo largo, o al principio del programa lo vamos a presentar. Y qué bonito que el Domingo de la Divina Misericordia sea después del Domingo de Resurrección, todo lleno de gozo y alegría. Bueno, queridos oyentes, estamos haciendo una vez más este programa desde los estudios centrales de NSE en Barcelona para Radio Católica Mundial. Y saludo en primer lugar a nuestro técnico aquí, Carlos Quequesana, en Barcelona, en conexión con nuestro compañero Jorge Graña, en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y ahora sí, antes de presentarles a nuestro invitado, que por supuesto ya lo conocen mucho, vamos a dar las preguntas de esta semana para que puedan escribir y dando la contestación. Son relativamente fáciles. Primera, ¿cuál es el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia? No de la ley de Dios, sino de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuál fue el profeta que ungió a Saúl como rey? ¿Y qué profeta fue llamado por Dios mientras dormía? Bueno, ahora sí, Padre Miguel Ángel Díaz, bienvenido a este programa Con los Ojos de María. Padre, lo estábamos esperando con mucha alegría porque además lo que vamos a tratar con usted creo que va a ser de mucho fruto para nuestros oyentes, para las almas. Bienvenido, Padre. Pues muchas gracias por convidarme y alegre y feliz de estar de nuevo en este programa Con los Ojos de María. Hacía un poco de tiempo ya que por mis ocupaciones y misión pues no había tenido un poco de tiempo. Bueno, el Padre Miguel Ángel, misionero, él es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Brasilia, la capital de Brasil. Y allí el Padre tiene una gran labor. Nos contaba antes del programa que ha sido un estallido de afluencia de personas a la iglesia, gracias a Dios, de confesiones, etc. Y lo hemos rescatado al Padre porque yo tenía mucho interés en que el Padre pues hiciera también programas con nosotros, porque ciertamente va a enfervorizarnos mucho y espero que no sea el primero ni el último. Bueno, Padre, pues si quiere entramos ya en el tema, que el programa lo hemos titulado, porque de ahí brotó la misericordia, lo hemos titulado así, y brotó sangre y agua. Padre, esto mismo dice el Evangelio de San Juan. Si nos puede explicar un poquito qué significado profundo tiene esto, porque aparentemente era sangre y agua, pero de cara a Dios o de cara a todo lo sobrenatural, Padre, tiene otro significado. Sí, efectivamente, como usted decía, está en el Evangelio de San Juan, concretamente en el capítulo 19, en el versículo 34, y en ese capítulo nos describe
cuando un soldado romano, para confirmar la muerte de Cristo, atravesó su costado, ¿no?, con una lanza. Y este hecho fue presenciado por el apóstol San Juan, que es quien nos lo confirma y nos lo colocó. Aquí podemos ver dos cosas. No sé si ese salir sangre y agua en un sentido físico, cómo lo describen también desde el punto de vista médico, y cómo los santos padres lo han interpretado. Sentido médico, los médicos explican que después de la muerte por crucifixión, el corazón pudo haber estado rodeado del líquido seroso, la cavidad torácica, pericardio, y al ser perforado por el soldado romano, salió primero un líquido claro, agua y luego sangre, ¿no? Pero lo que aquí, tanto lo que nos dice el texto sagrado como en el sentido médico, querían confirmar la muerte de Cristo. ¿Murió verdaderamente Cristo? Sí, ese es el signo real, ese salir sangre y agua. Y en el sentido profundo de que nos lo interpretan los santos padres de la Iglesia, aquí ven un hecho de símbolo sacramental, porque la sangre pasa a ser signo de la Eucaristía, que nos alimenta, nos fortalece en la fe, y el agua, que pasa a ser signo del bautismo, que nos purifica y nos hace renacer en el Espíritu. En el diario de Jesús de la Divina Misericordia, los que lo han leído recordarán que Santa Faustina nos describe los rayos blancos y los rayos rojos que salían del pecho de Jesús, ¿no? Y cuando en el mismo diario nos describe ese simbolismo de los santos padres, ¿no? El agua que representa, nos purifica, que justifica las almas, le dice Jesús a Santa Faustina, y el rayo rojo que simboliza la sangre redentora, sacrificio redentor de Cristo que comunica la vida a nuestras almas. Y aquí sí. Otro aspecto último que quería comentar, y es que los santos padres han visto una especie de paralelo, así como Eva salió del costado de Adán, también en ese abrir nació la Iglesia, los sacramentos que dan vida, y la vida sacramental de la Iglesia nació también en ese costado abierto. Padre, le quería yo hacer dentro de esta pregunta otra pregunta que había leído en un libro de La Poterie, del padre La Poterie, un libro profundo, que a él le llama mucho la atención que esta obra, Sangre y Agua, sale de Cristo después de muerto, después de él hacer su obra en los 3 años de vida pública, y ahora hace como otra obra. Esto es lo que el padre se explica un poquito, porque Sangre y Agua de hecho salió cuando Cristo murió. Ya él no está haciendo una obra pública, diríamos, como en los 3 años, y sale después de que él muere. Por lo tanto, padre, ¿qué podría para nosotros significar este agua y sangre, que es ya como un beneficio a torrentes para nosotros, ¿no, padre? Indiscutiblemente que aquí, a través de ese simbolismo, lo que hace padre Ignacio La Poterie en ese libro, el Señor, una vez muerto, realiza la redención nuestra de los hombres. Con su resurrección culmina, no se pueden separar resurrección y muerte de Cristo, pero de ahí nace, como una invitación a una purificación profunda por medio del agua y por medio de la sangre. Es una invitación a que renazcamos de nuevo, entrar en las fuentes del agua nueva que Cristo nos ofrece a través del sacramento del bautismo. Estaba pensando antes, cuando estaba preparando el programa, ¿no? Este gesto es un gesto de infinita misericordia de Dios. El agua comúnmente la usamos para limpiarnos, lavarnos,
y el Señor quiere ofrecernos en ese momento de la muerte un sacramento que nos va a limpiar y purificar de todas nuestras miserias, y con la sangre nos santifica, la sangre de Cristo, que está la Eucaristía indudablemente, que nos alimenta, que nos da coraje, y por lo tanto aquí percibimos una purificación profunda, una fuente de esperanza aquí en ese corazón abierto, esa sangre y agua, y que nos llama a vivir, a alimentarnos y a vivir de la Eucaristía. Lo que yo pienso, y tomando la idea de que del corazón de Cristo brotan los sacramentos de la vida sobrenatural, la vida espiritual nuestra. Sí, muy bien. Padre, quizás redundando un poquito, nosotros cómo nos podríamos, esta pregunta, aprovechar, porque ciertamente Cristo murió por todos, pero no todos se aprovechan, que este es el gran dolor de Dios, ¿no? Que muere por todos, pero no todos quieren aprovecharse, ¿no?, de esta redención. ¿Cómo se explica, Padre, que esta ingratitud de nosotros, de que Jesús, al dar todo, el agua, la sangre, todo, no había más que dar, cómo se explica que muchos no quieran, porque sí pueden, por supuesto, es para todos, no quieran aprovecharse, Padre, de esto que usted ha dicho, de esta purificación, este agua y esta sangre, Padre? Vamos a ver si ha habido algo con la conexión. Bueno. Padre, ¿nos escucha? Yo les escucho. Sí, muy bien. Seguimos aquí. Nuestros oyentes saben que estamos en una conexión con Brasil, por eso puede que en algún momento haya estos pequeños problemas. Padre, no sé si me escuchó la pregunta que le había hecho. Sí, le escuché la pregunta. Sí, Padre, si nos pudiera dar un poquito la explicación. Bueno, ahí entra en juego A ver. Entra la gracia humana de todo lo que Él podía ofrecernos necesarios. Sí. Mientras, Padre, sí, no sé si el Padre nos está escuchando. ¿Me escucha? Padre, yo le estoy escuchando. Vamos a ver si ahora le podemos seguir escuchando. Ha habido algunos cortes pequeños. Vale. Entonces, es un problema, digamos, de la libertad humana o de la falta de correspondencia a la gracia y a las inspiraciones de Dios. Dios nunca niega su gracia a nadie. Nadie le podrá reprochar a Dios que Dios no hizo hasta lo imposible por salvarnos. Ese gesto simbólico de salir sangre y agua también significa la totalidad de la entrega, que no se reserva absolutamente nada y que se da sin medida. Por lo tanto, de parte de Dios no es el problema, es la falta de correspondencia nuestra. El pecado nos ha dejado tan heridos y tan desorientados que somos dominados constantemente por las pasiones y por los atractivos del mundo, el demonio y la carne, ¿no? Y la libertad humana pues toma unas decisiones. Y yo siempre coloco el ejemplo del sordo de nacimiento, el ciego de nacimiento. Sí, somos sordos y ciegos. Ese gesto simbólico del que estamos hablando es que expresa eso, es que ya hizo todo lo que podía entregarse, darse y en darnos todos los medios. Los sacramentos son los canales de la gracia. Ahora nos toca la respuesta nuestra, la correspondencia, desearle, buscarle, intentar colocar en práctica los medios
Y en toda esa determinación, por supuesto que es la determinación de luchar con el hombre viejo, morir al hombre viejo para que pueda renacer el hombre nuevo de la gracia en nosotros. Muy bien. Bueno, en este momento del programa vamos a hacer una pausa. Les pedimos disculpas si en algún momento la conexión se nos corta, pero bueno, está fuera de nuestras manos, pero ya la Virgen y San José van a hacer que podamos escuchar muy bien este programa que el Padre Miguel Ángel desde Brasil nos está hablando de la Divina Misericordia. Vamos a hacer una pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, estamos en conexión con el Padre Miguel Ángel Díaz, que él está en Brasilia, allí en la capital de Brasil, es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y estamos hablando de este salir sangre y agua que nos está explicando muy bien el Padre. Y ahora, Padre, yo le quería hacer una pregunta, porque cuando uno hace méritos, lo digo en el plano humano, cuando uno hace méritos o tiene muchos títulos, puede presentarse a un trabajo muy bueno con los títulos por delante, y entonces, claro, pues tiene ese aval que hace quizás que me contraten o lo que sea. Pero creo, Padre, ahora usted nos lo va a explicar muy bien, creo que con Dios no valen títulos, ni ningún aval, ni nada. Entonces, Padre, ¿en qué se basa en realidad tener esta confianza en Jesús, en que yo hago buenas obras y entonces Jesús tiene que tener conmigo en pago de mis buenas obras? ¿O en qué se basa en profundamente, Padre? Bueno, recuerdo las palabras que decía Santo Agustín cuando él decía, busca a ver si encuentras algo en ti que no sea gracia de Dios. Sí. La fuente de todo, indiscutiblemente, que es la gracia. Eso se estudia en teología, de que un acto sobrenatural de parte nuestra, si no fuese por el auxilio de Dios, también no seríamos incapaces, pero ahí se conjuga tanto la gracia como la colaboración nuestra. La parte que me toca a mí es apropiarme, decía el Padre Molina, lo que el Señor me ofrece para que yo quede capacitado con esos medios y conjuntamente tener méritos. Pero ciertamente, como usted dice, no son los títulos o las obras que yo haga que puedan merecer. Primero, todo nuestra salvación, el pertenecer a la Iglesia Católica, el ser bautizados, recibir sacramentos, el obrar el bien, es que Dios ha tenido compasión y misericordia de mí y me ha dado una serie de gracias y medios a las cuales yo he correspondido, pero que el mérito primero le corresponde a Él. Y de hecho, cuando en el mismo diario Santa Faustina, sí, curiosamente, el Señor le dice a Santa Faustina que el alma que confía en su misericordia no se perderá. Entonces, el Señor nos centra, nos está enfocando de que a nuestra felicidad es centrarnos, apoyarnos en Él, abandonarnos en Él, no en nosotros, no en mis obras, no en mis logros personales, ¿no? Sí. Padre, y quizás ahondando antes de pasar a la otra pregunta, porque esto que está diciendo el Padre es muy interesante, porque uno quizás con una soberbia encubierta piensa que es que ante Dios, es como el fariseo que presentaba sus cosas, pero es que la misericordia dice en el diario que todos esos pecados
negros y más negros que pueden ser borrados si confiamos en su misericordia. Por lo tanto, si yo tengo esos pecados tan graves, Padre, ¿en qué puedo confiar yo? En mí mismo imposible, ¿no? Se basa en esto precisamente, Padre, en que yo no tengo nada y Dios lo hace todo. ¿Será esto? Y aparte de lo que usted nos ha explicado. Bueno, yo uso de repetir mucho lo que repetía San Pablo. Sí. Dios se fijó en mí cuando yo ahí todavía era un pecador. Sí. Dios no esperó a que yo me convirtiese para Él desplegar sobre mí tantos gestos de misericordia y de compasión. O sea, el amor de Dios es primero, Él se adelantó a mí. Uh-huh. Y eso ya no sobrecoge ni pensar nuestra pequeñez, nuestra impotencia, y que en el fondo, si no fuese porque Él me miró, porque Él se fijó en mí, entonces esa misericordia no se hubiese obrado y tal vez yo no hubiese correspondido a eso que está. Entonces la fuente es indiscutiblemente es Él, sí. Dios misericordioso, infinitamente misericordioso. Qué bonito, y así manifiesta todo ese amor lleno de pura misericordia, ¿no? Que mientras más bien hace a una miseria mayor, ¿no, Padre? Más se ve su misericordia. Sí. Y otra frase que también tiene el apóstol San Pablo en la carta a Romanos, cuando él dice que la paciencia de Dios es la causa de nuestra salvación. Uh-huh. Es decir, San Pablo no se apropia a sí mismo a todo lo que él como apóstol. Él va a hacer una apología de seguimiento de Cristo, pero en materia de la gracia y de salvación no hace una apología de sí mismo, sí. Sino que lo atribuye todo también al Señor. La paciencia de Dios conmigo fue la causa de que yo me haya salvado. Ay, sí, así es. También el padre de una conferencia, Padre, que creo que por supuesto la recordará, de una fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que habla el Padre muy bonito de la humildad. Dice, ¿sabes quién te salvó? La humildad de Dios. Y es verdad, todo es misericordia. Bueno, Padre, si quiere, antes de hacer la otra pausa, tenemos todavía un tiempito, vamos a empezar un poquito a explicar las promesas de la divina misericordia de Jesús, porque es que son promesas muy grandes y es como que nos pone una mina de oro y que vayamos gratuitamente, y pues el que no va es que perdón, no tiene inteligencia, no tiene nada, porque si nos lo ofrece gratuitamente, Padre, si le parece, podemos empezar a explicar un poquito las promesas. Pues sí, estas promesas son auxilios que el Señor nos presenta, estímulos para que nos animemos a perseverar, a ser constantes, a ser fieles y a confiar realmente de una vez en Él, ¿no? Yo aquí recogí del diario, básicamente están lo que son las promesas relacionadas con la imagen, de la veneración de la imagen del Corán, de la Divina Misericordia, las promesas relacionadas con la fiesta de la Divina Misericordia que celebraremos, y las promesas ligadas también a la coronilla, a los que rezan la coronilla de la Divina Misericordia. Y luego la promesa de la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde. Sí. Podríamos resumir, no son las únicas promesas, porque hay otras promesas, pero estas son como las más propias relacionadas con la Divina Misericordia. Sí. Bueno, sí, Padre. Bueno, comenzando, si quiere, según el tiempo, por las que tienen relación con la imagen de Jesús misericordioso. Sí. En el diario, en el número 48, Jesús dice, yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá, que no se perderá. Y también prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Aquí varias cosas envueltas en esta primera promesa a los que veneren la imagen misericordiosa de Jesús, en cualquier época, en cualquier lugar, quien tenga la imagen, y si no la tienen, que la busque. Una promesa de que quien tenga devoción, siempre se entiende que el tener devoción y venerar conlleva o conformar la vida, no solamente es una oración puramente vocal, eso no tiene ningún sentido.
tiene que conformar nuestra vida con esa oración vocal que hacemos o ese gesto de cada día venerar la imagen. Sí. En cuanto a, también aquí, por la misma, en el número 48, dice que los que veneren esa imagen, Él los va a defender como su propia gloria. El Señor se constituye en su propio defensor, en su alcázar, un refugio donde podemos sentir la protección de los enemigos. Los enemigos a veces no son meramente externos, son invisibles, son potencias espirituales que nos atacan constantemente. Él promete defendernos a los que veneremos esa imagen. Y también en el número 570, un último número para la imagen, dice: por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, y por eso que cada alma tenga acceso a ella. Pide que sea divulgada, expandida esa imagen, y que va a ser instrumento de conceder muchas gracias espirituales. Hay algo que no les conté a ustedes, pero aquí en mi parroquia nosotros tenemos una reliquia de Santa Faustina. Tenemos un hueso humeral, un pedazo de su hueso humeral que nos fue concedido por el Santuario de Divina Misericordia. Y aquí yo he visto, ya delante de esa imagen, lleva varios años, gracias de personas convertidas y gracias de personas que vienen a venerarla, y cómo esas gracias que aquí promete el Señor realmente uno no esperaba que esas personas se convirtiesen, ¿no? Sí, sí. Y sí, padre. También están las promesas relacionadas con la fiesta, que es el domingo después de Pascua. Sí. En el diario, en el número 300, dice así: quien se acerca a la fuente de la vida aquel día, la fiesta de la misericordia, recibirá la remisión completa de los pecados y de los castigos. Todos sabrán que San Juan Pablo II concedió indulgencia plenaria también los que en ese día veneren y celebren esa fiesta de la Divina Misericordia. Más esto que aquí, desde el punto de vista de la revelación privada, en su contexto, pues es una especie como de indulgencia que el Señor promete a aquellos que en este día vivan, celebren esa fiesta de modo especial ese domingo después de Pascua. Y en el número 699 Jesús vuelve a insistir: quien confiese y reciba la Sagrada Comunión en la fiesta de mi misericordia obtendrá el perdón completo de todos los pecados y castigos. Yo siempre lo difundo y convido a los fieles y a los que les da tiempo logran confesarse. Pero bueno, aplicando lo que se aplica, por ejemplo, en los primeros sábados de mes, las primeras fiestas de feria de mes, quien que se confiese antes o si confiese después, indiscutiblemente que recibirá gracias especiales en ese día. Algunos se cuestionan, pero padre, ¿tiene que ser en ese día? Bueno, sí, hay que entender que en un sentido material confesar a todo el mundo en ese día. Sí. Por lo tanto, quien se confiese antes o confiese después con la intención de ganar esas promesas, seguramente que el corazón de Cristo no va a quedar corto en gracias. Sí. Padre, explíquenos, bueno, para nuestros oyentes, porque, bueno, en la confesión, claro, se nos perdonan los pecados, pero luego hay que reparar. Esto que Dios nos promete, que se nos perdona el castigo, se refiere a esta reparación, es decir, que quedamos totalmente limpios. El castigo que merecemos por nuestros pecados, pues es reato de pena temporal o reato de pena eterna. Con la confesión se nos perdona el reato de pena eterna. Y con el cumplimiento de penitencias o ganando indulgencias, se nos puede disminuir o apagar completamente la pena temporal. Lo que pasa que también dependerá del acto de contrición perfecta, el acto de amor a Dios, que a fin de cuentas es el que apaga todo. Exactamente. Entonces, si no hay ese acto de amor, acto de contrición perfecta, puede apagarse parte de la pena, pero no su totalidad. Así es. Pero aquí lo que el Señor está ofreciendo indiscutiblemente no solamente nos perdona la culpa,
sino también se nos puede llegar a perdonar la totalidad de la pena merecida a causa de nuestros pecados, la pena temporal también. Muy bien. Y va a depender del acto intenso de amor a Dios que hagamos en ese momento. Muy bien. Bueno, Padre, si le parece, vamos a hacer una pausa porque vamos a dar los correos, los correos que pueden escribir aquí al programa y que incluso pueden, si les ha quedado alguna duda, pueden preguntar, aunque no sé si se la vamos a poder responder antes del domingo, pero pueden escribirnos al correo que le vamos a dar en este momento. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, Padre, ahora si le parece falta, bueno, no sé cuántos puntos faltan, pero el de la coronilla, ¿verdad que sí, Padre? Sí. Ese, en el diario de la Divina Misericordia, en el número 687, Señor promete una gracia, son gracias para la muerte. Dice que quien rece la coronilla recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Aquí hay dos cosas, porque yo he leído el diario de Santa Faustina en más de una vez, y la promesa se ofrece tanto para aquel que la reza, como para aquel, si nosotros rezamos delante de un moribundo, o sea, en la asistencia a un moribundo, quien recita esa coronilla junto a un moribundo, y está en otro número, el 1541 del diario: yo me pondré entre mi padre y el moribundo, no como juez justo, sino como salvador misericordioso. El Señor se compromete a que va a interceder por aquel moribundo, el cual nosotros ofrezamos en ese momento la coronilla de la misericordia. Esto es grandemente estimulante para confiar por aquellos casos que a veces uno se desespera viendo que no han recibido sacramentos o están inconscientes, y uno no tiene la totalidad claramente de que haya podido morir en la gracia del Señor. Y también para aquel que lo rece, el Señor se compromete a asistirnos, a socorrernos, a tener misericordia de nosotros en ese momento de la muerte, ¿no? Sí. Esto es muy consolador, y luego eso en relación a la muerte, pero también hay otra promesa que se encuentra en el número 687 y tiene que ver con la conversión. Aunque se tratara del pecador más endurecido, si recita esta coronilla una sola vez, el pecador que llega a hacer esto obtendrá la gracia de mi misericordia infinita. Uno, cuando lee estas palabras dictadas en el contexto de una reunión privada a Santa Faustina, fica completamente asombrado. Qué poder Cristo tiene, repetición, actos de confianza de un pecador para alcanzar la gracia de su propia conversión. Sí. Y también relacionado con la conversión o la salvación de los pecadores, en el número 754, a las almas que reciten esta coronilla, mi misericordia las abrazará durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. O sea que hay promesas no solamente para la muerte, sino también para la vida. Serán gracias que recibiremos en los años que vivamos. Todas estas promesas siempre se entienden que hay un deseo, un esfuerzo, una colaboración de parte nuestra. El hecho de ya rezarlo indica por lo menos un deseo que tenemos de aproximarnos a Cristo, de aproximarnos a Dios y de querer recibir esas gracias. Padre, le quería preguntar, esto no estaba de lo que le mandé, ¿no? Para prepararse el programa, pero a lo mejor nuestro radioyente, con la experiencia tan larga que tiene el Padre de trato con las almas, Padre, ¿ha tenido algún caso usted en la parroquia o cuando, porque, yo al Padre hace muchos años que lo conozco, cuando era seminarista, y luego coincidimos en Chile, que el Padre también estuvo en la parroquia del Espíritu Santo también,
Y, Padre, en toda esta larga carrera de ayudar a las almas a llevarlas a Dios, ¿se ha encontrado algún caso de algún pecador empecinado en su rebeldía, quizás de no querer confesarse, y que como estamos hablando de la Divina Misericordia, o si lo quiere decir por otra, por el rezo de a lo mejor de un familiar o así, que Dios le haya dado la gracia de el arrepentimiento final? Bueno, aquí mismo en nuestra parroquia yo decía que tenemos un relicario con la reliquia, está expuesto públicamente dentro del templo. Sí. Y numerosas personas vienen a hacer esa oración. Y luego ellos mismos me han contado, como por ejemplo, procesos judiciales solucionados después que estaban paralizados, aparición de personas que se habían alejado de la iglesia años, ellos eran católicos y abandonaron la iglesia y que regresan de nuevo y después de 20 años se confiesan de nuevo. No tiene explicación humana porque no es que ellos han rezado por ellos delante de la imagen, han venerado esa reliquia y han recuperado hasta parientes que estaban desaparecidos, conversiones, y también la curación más importante es la espiritual, ¿no? Por supuesto, pero hasta curaciones físicas que uno percibe. Hay el caso de una joven que yo conozco. Ella me decía que ella había sido protestante durante toda su vida, vivió en la fuente, ella nunca fue católica, pero ella vino aquí a nuestra parroquia. Las almas están sedientas de la verdad. Yo percibo en esta época actual que muchos jóvenes se están acercando a la Iglesia Católica porque es donde ven una doctrina sólida, una doctrina convincente y que dice coherente con la vida humana, realiza nuestro ser humano también, ¿no? Y espiritual. Y esta joven se ha bautizado católica, esta joven se ha hecho católica, ha recibido todos los sacramentos y se ha casado. Y era protestante. Ahora ya está casada y ya de aquí a poco nacerá su primer niño. Pero antes era protestante. Sí. Entonces, ¿cómo no dar gracias a esa infinita misericordia de Dios y a las personas que con fe rezan y confían en estas promesas? En el sacramento de la... Yo falaba antes, no voy a decir nada de confesión, pero lo que sí puedo decir es que en esta Semana Santa yo he tenido muchísimas confesiones, eso puedo decir. Y segundo, lo que esconde la misericordia infinita de un confesionario. Sí. Y yo siempre digo que detrás del confesionario, donde el sacerdote ve la inmensa misericordia de Dios, cómo transforma almas que habían perdido la esperanza, sí, y desestimuladas encuentran de nuevo la gracia y el coraje para seguir la vida. Qué bonito, sí. Qué bonito, que es verdad, ¿no? El sacramento de la confesión, que en muchos exorcismos el Padre Amor decía que manifestaba el demonio lo que temía a ese sacramento de la confesión y por supuesto a la Eucaristía, pero ese sacramento era muy temido por el demonio, porque realmente es que me vuelve a dar esa gracia santificante que hace que Dios inhabite en mí, y bueno, es un gozo profundo que nada en la vida lo puede dar. Bueno, Padre, le iba a preguntar, aunque bueno, creo que se entiende que sea a esa hora, pero ¿por qué le dice Jesús que las 3 de la tarde es la hora en donde, bueno, la coronilla, creo, Padre, que se puede rezar en cualquier momento, pero Jesús le insiste a las 3 de la tarde? Bueno, es que es un acto de recordar los méritos de la pasión de Cristo. Eso está en el diario también. El Señor dice que en esa hora nada va a ser negado al alma que lo pida por los méritos de la pasión de Cristo.
Las 15 horas se considera las 3 horas la hora de la muerte de Cristo, Sí. que llegó a su culmen, su muerte, y por tanto esas promesas especiales para esa hora. Quien rece la coronilla en cualquier otro horario es válida, indiscutiblemente. Sí. Quien la rece a las 3 de la tarde dependerá de trabajo, de obligaciones y otras cosas más, pues entonces que recibirá, hay que entenderlo de modo absoluto, estas gracias especiales, pues sí, hay que entenderlo también así. Que las se pueden recibir en otro momento, también, pero aquellos que con fe lo hagan a esa hora, recibirán esas gracias. Aquí en el número 1320 dice: a las 3 implora mi misericordia, especialmente para los pecadores, y aunque sea por un breve momento, súbete en mi pasión. O sea que el Señor nos invita a meditar, a reflexionar en su misterio redentor, en ese momento, y que no nos va a ser negado cualquier cosa que pidamos. El fundamento es que fue la hora en que Cristo realizó la obra de la redención nuestra. Sí. Padre, no sé si, escuché bien, creo que sí. Usted se refirió en algún momento para que, para animar a nuestros oyentes, se refirió a que también surte efecto espiritual cuando yo la rezo al lado de un moribundo o, por ejemplo, de una persona que está en un hospital, que también, Padre, tiene su efecto, ¿verdad? Bueno, la promesa es así entendida literalmente. Sí, sí. Que cuando se recite esa coronilla junto a un moribundo, el Señor va a ser de abogado delante del Padre por ese moribundo. Va a interceder ante el juez para que sea misericordioso con esa alma por la cual estamos rezando la coronilla en ese momento. Bueno, pues que atrevámonos muchas veces por respeto humano, qué dirá esta enfermera, qué dirá el que está al lado. No, recémosla porque conlleva la salvación eterna de ese enfermo. Si la rezo a su lado, pues tiene también efecto. Jesús lo ha dicho. Padre, le quería yo ya casi en estos minutos que nos quedan del programa, que nos alentara un poco a todos nuestros oyentes, porque habrá personas que están escuchando con muchos años de que no se han confesado, con pecados muy graves, que todos podemos cometer, por supuesto, y que les da vergüenza y que piensan que es que no tiene solución. Padre, díganos unas palabras de aliento para ver, ojalá este programa sirva para que gente que lo esté escuchando y que no se atreve a confesar por X razones, lo hagan porque no solamente el domingo de la Divina Misericordia, y por supuesto sí, ese domingo, pero que se atrevan a este sacramento, ¿no, Padre?, de la confesión. ¿Cómo nos podría alentar, Padre? Mirando para el Evangelio mismo y preguntarnos si Cristo perdonó a María Magdalena, sí, una mujer pecadora, si Cristo perdonó a Pedro sus 3 negaciones con juramento, pecado gravísimo, si Cristo estaba pronto para perdonar con tanta clemencia, con tanta indulgencia, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Él ha hecho esa maravillosa parábola del hijo pródigo, que lo perdona todo, que está dispuesto a olvidar el pasado, a recomenzar de nuevo, y no apoyarte en que tú has hecho mucho o poco pecados, sino que una frase del diario de Santa Faustina: aunque nuestros pecados, aunque estemos en descomposición, para el diario, aunque el alma parece que ya no hay remedio, no es así. La misericordia de Dios tiene la última palabra siempre. Y si estamos hablando de que el agua y la sangre nos lavan, nos purifican, pues es lo que hace el sacramento de la confesión. Yo veo personas renovadas, transformadas, resucitadas. Eso es lo que hace el sacramento de la confesión. Yo desafío a cualquiera que en este momento esté en un estado así, a que experimente cómo la gracia revivifica su vida entera y le da un sentido nuevo. Así es. Padre, pues ya todavía faltan
algunos minutitos, pero la vida de... Yo quería acrecentar, sí, padre, yo díganos. quería acrecentar después algo para los que son apóstoles de esta devoción. Sí. También, sobre todo porque aquellos que difundan esta devoción, y conozco varias personas que han dedicado parte de su vida a difundir, distribuyendo estampas, distribuyendo medallas, haciendo que se rece la coronilla, promoviendo. Yo conozco personas muy concretas, y Jesús les prometió en el diario en 1075 que las almas que propaguen la veneración de mi misericordia las protejo durante toda su vida, y como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. Durante nuestra vida como una madre, y en la hora de la muerte como un Salvador compasivo, para con aquellos que divulguen, que expandan esa devoción. Por eso ciertamente que el demonio no va a quedar tranquilo con aquellos y les colocará muchas dificultades en la vida. Así es, padre. Tenemos de nuestra parte al Señor para difundir esa devoción. Y además, padre, que ojalá que nos insista que la confesión es que, ¿verdad que sí, padre? Me borra, es que uno piensa, ay Dios mío, por ejemplo, ahora que está esto del aborto terrible, y que una chica quizás católica y haya abortado, porque no significa que sea católico y que no aborte, es que ahora esto es una pandemia, este asesinato, ¿qué es eso? Es un asesinato. Entonces, padre, una chica que, por ejemplo, esté escuchando que ha abortado, o muchos pecados así, y uno, como usted decía, Dios mío, yo no tengo solución, es imposible que a mí Dios me perdone esto tan grave. Padre, ¿verdad que Dios en la confesión perdona todos los pecados, todos? Completamente perdona todos los pecados. Y nunca tenemos que olvidar algo que leía en un libro que se titula Confía, de la confianza. Ese libro dice que si colocamos frente a frente, en paralelo, mi miseria y la misericordia de Dios, toda mi miseria siempre será finita, pero la misericordia de Dios es que es infinita y es capaz de cubrir y apagar todo. O sea, en cuanto depende de la omnipotencia, de su misericordia infinita, nada es imposible para Él hasta pagar los crímenes más terribles que cada uno haya cometido. Que tendremos que expiarlos, sí, todos debemos repararlos, pero perdonados sí que no son perdonados. Y muchas veces, padre, vemos también que esto que ahora se difunde, ¿no? Pues que es que yo me confieso directamente con Dios. Esto ahora se oye mucho. Yo me confieso con Dios, yo con un sacerdote que también es pecador. Padre, díganos un poquito esto, porque yo propiamente, personalmente, lo he escuchado. Yo no hace falta confesarme con un padre, yo me confieso con Dios. Yo creo que esto es protestante, padre. Sí, es de origen protestante, es una religión de menú. Cada uno quiere escoger lo que cada uno quiere. Esto me conviene, esto no me conviene, entonces, pero Cristo ha dejado establecido, no se trata de emplear yo el medio que yo quiera para acercarme a Cristo, sino los medios que Cristo ha dejado establecidos para que yo me aproxime a Él. Y Cristo ha dejado una iglesia y ha dejado unos sacramentos, y uno de esos sacramentos, canal de la gracia, para que me sean perdonados los pecados de modo ordinario, es el camino ordinario que Cristo dejó, es el sacramento de la confesión. De modo extraordinario, ¿Él me puede perdonar los pecados? De modo extraordinario, sí, pero esos casos, como dice el nombre, es extraordinarios. El camino ordinario para salvarnos es que yo me aproxime a un hombre que hace las veces de Cristo, porque en virtud del orden sacerdotal recibió una potestad que no es de él, no es de ese hombre, es Cristo quien me absuelve los pecados, es Cristo quien me perdona. El sacerdote le presta los labios, las manos para hacer los gestos que significan y realizan la solución de todos los pecados. Así es. Bueno, padre, si le parece, vamos a rezar las 3 Ave Marías, que también tienen una promesa de la Virgen. Yo a veces digo, ay Dios mío, si uno no se salva es porque no quiere. La Virgen nos ha dado tantas cosas
que nos podemos agarrar para la salvación eterna, que el que no se apodera de ellas es que, bueno, pues se condena o pone en peligro su salvación eterna, pues porque quiere. Y una de estas cosas también son las 3 Ave Marías, Padre, que la vamos a rezar con usted y después le vamos a pedir, por supuesto, también la bendición. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Padre Miguel Ángel, si puede ahora darnos a todos la bendición y, bueno, rezar también por nuestros oyentes para que si alguno no tiene miedo o lo que sea de confesarse, que lo haga porque, bueno, merece la pena ese torrente de gracias que vamos a recibir. Sí, Padre. Pues muy bien, para que la misericordia divina se derrame sobre cada uno de los oyentes en estos días importantes, ¿no? Y experimenten la paz y la alegría interior. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, pues Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. No lo voy a perder de vista porque lo vamos a seguir invitando a este programa que usted es tan querido, no solamente en Radio Católica, sino también, bueno, pues en NSE, por supuesto, y para todos nuestros oyentes, Padre. Entonces, le vamos a seguir persiguiendo. Muy bien. Así estamos a disposición de lo que el Señor quiera. Muy bien, Padre, pues muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes les recordamos que vamos a tener la peregrinación a Fátima del 17 al 22 de junio. Salimos en bus desde Barcelona, hacemos noche en Salamanca, iremos a visitar la catedral, luego a Fátima y al regreso estaremos parando en Segovia, también una ciudad que tiene muchas cosas religiosas. Haremos noche y después a Barcelona. También recuerden que los que deseen la novena poderosa a nuestro querido patriarca San José, que también nos ama profundamente, es nuestro Padre espiritual, también me la pueden pedir, ya se la he enviado a muchas personas que me la han pedido, se la envié en PDF, la tienen que imprimir para que vean que San José, la Virgen, le agrada mucho que amemos a su querido esposo, como se lo dijo a la Beata Concepción Cabrera de Armida. Le dijo la Virgen que le daba mucha alegría que amara a su esposo San José y que procurara en su hogar, ella era madre de familia, que procurara en su hogar imitar las virtudes de su castísimo esposo. Así que, bueno, pues el que quiera me la puede pedir y también me pueden pedir la información para ir a la peregrinación a Fátima del 17 al 22 de junio. Que Dios los bendiga a todos.
Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.